Bueno, buenas tardes. No sé a las 7 de la tarde qué es lo que se dice, pero buenas tardes, noches. Como siempre, queremos agradecer muchísimo esta posibilidad que nos está dando la Fundación FUCAC de hacer este ciclo junto con la productora Celia Bramavicius, el ciclo Escritores en su tinta, que comenzó en febrero. Y como saben, ha sido un ciclo muy diverso, esa es la idea, en todo sentido, ¿no? Hay poetas, narradores, en este caso Horacio junta todo, no sé, después nos va a explicar cómo hace, pero narrador, poeta, literatura infantil, literatura para adultos. Pero ha habido también guionistas, ha habido Marcia Collazo con sus novelas históricas. Y la idea es que justamente brindemos un panorama lo más diverso posible de lo que se está produciendo y de distintas generaciones, distintos estilos, distintos enfoques de la vida, de la literatura. Y algo que nos parece muy importante es que todo esto, más allá de la presencia de ustedes, y que les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando, porque la presencia en vivo, por supuesto, que es importante, pero también nos parece importante que todo esto quede en la web y transmitido por FUCAC TV. Estábamos hablando de eso antes de comenzar. Nos parece sumamente importante esa iniciativa porque realmente los uruguayos todos nos merecemos escuchar a los artistas uruguayos y no solo los montevideanos que podemos acceder a esta hora y a este lugar. Entonces, agradecemos la presencia y agradecemos también que se difunda esa posibilidad de escucharlos también a los anteriores y Horacio en ese sitio web para que desde el norte hasta el oeste y el este del país todo el mundo realmente pueda conocer cuál es la sensibilidad, cuáles son las opiniones de los artistas que son nuestros, ¿no? Porque más allá de que todos los que somos lectores no tenemos a los uruguayos o a los extranjeros divididos, los amigos se hacen por la literatura y los tejidos son otros, pero sí es distinto nacer en Uruguay y decidir ser escritor que nacer en el primer mundo y decidir ser escritor. En estos días que andan con los alunizajes y los aniversarios, mi generación quiso ser astronauta, sin embargo, no era lo mismo haber nacido en Estados Unidos que haber nacido en Uruguay para ser astronauta. Así que, bueno, Horacio, como ves, esto es una charla informal, absolutamente. Así que te doy la bienvenida. Como te dije un poquito antes, y te voy a hacer algunas preguntas. Vos amenazaste por la web, dijiste que ibas a contar chismes y curiosidades, así que yo te voy a sacar algo de eso, porque la gente no lo vas a mentir impunemente así nomás. No digo que era una estrategia de marketing, No. entonces, no, para nada. No, porque además sí hay para decir. Y bueno, como esto no es sobre un libro en particular, acá nos interesa la cocina de la escritura y nos interesa tu vida y nos interesa saber cómo llegaste a esto. Y yo creo que ahí vos tenés ya como un plus de facilidad para saber hasta qué puede querer escuchar a veces el público. Y es que sos escritor de literatura para chicos y los chiquilines en las charlas personales y en los encuentros hacen una cantidad de preguntas que a veces los adultos no se animan a hacer, pero que todos queremos saber sobre un escritor. Así que yo te animo a que empieces a hablar sobre vos, sobre cómo llegaste a la literatura y después vemos cómo seguimos. Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto enorme para mí estar acá compartiendo este rato. Yo empecé por la literatura, uno lo ha repetido tantas veces y a veces es difícil cuando en el momento, sobre todo con los chiquilines, es cierto, cuando uno va visitando escuelas, que es algo que por suerte hago habitualmente, y los chiquilines suelen preguntar ese tipo de cosas, o a veces los adolescentes también. Empecé a escribir, bueno, como todos, en la escuela, pero no escribía solo cuando tenía que escribir para la escuela, sino que también me gustaba hacerlo por fuera de la obligación, hacerlo por placer. Sobre todo, no sé si era necesariamente por placer, sí me gustaba contar historias, pero sí me acuerdo que una vez, queriendo irme de mi casa en esa fantasía infantil, me puse a escribir cómo sería esa huida, y de alguna manera creo que lo que encontré ahí fue el vínculo conmigo mismo a través de la hoja en blanco, ¿no? El hecho de querer contar algo, de querer hacer algo y no poder hacerlo, bueno, el hecho de escribirlo era como hacerlo aunque uno no lo hiciera. Entonces eso me acordé hace unos 2 o 3 años de ese momento. Yo creo que fue un momento crucial, aunque en ese momento no le di importancia, pero en perspectiva tendría 10 años. Y después sí me pasó que alrededor de los 12, cuando conocí a los Beatles, que fueron por casa, cuando los escuché, a partir de escucharlos y de ir al inglés obligado, a aprender inglés,
empecé a escribir unas letras de canciones muy primitivas, con un inglés muy primitivo, pero que intentaban emular a los Beatles. Y eso se mantuvo durante toda la adolescencia, ¿no? Desde los 12 hasta los 18, 19 fue cambiando. Por supuesto que el inglés duró muy poquito y enseguida se mezcló el español y la influencia de la música que escuchaba y las bandas de rock que iba conociendo. Y creo que lo que había atrás de eso era más que nada un acto de catarsis, pero también un vínculo con la escritura que hizo que lo fuera tomando como algo natural, al punto de que cuando llegué a los 21, 22, me quería anotar en un taller que tenía Walter Ortiz y Ayala, en Casa de la Cultura, y el primer año fui, me anoté en percusión, el segundo año me anoté en dibujo y pintura, que no saben lo horrible que dibujo, pero no me animaba a anotarme en el taller literario, porque ahí había que mostrar, iba por otro lado, era lo que yo quería. Bueno, en ese juego de uno contra uno que se suele dar tanto la vida, y ahí entré a ese taller, y Walter, que era bastante de los dos polos, ¿no? Algo le gustaba y lo decía, y si no le gustaba también lo decía, a veces generaba ciertas rispideces, y bueno, yo llevé 2 textos, imagínate que muy viejos, pero a él le gustaron, o vio que había algo ahí, y yo, que tenía la autoestima bastante baja, lo tomé como una palmada en el hombro, ¿no? Y dije, bueno, por ahí me puedo dedicar a esto. Me di cuenta que me había gustado siempre, que siempre lo había estado haciendo, pero que nunca me lo había propuesto, que había sido como algo que iba paralelo a mí de alguna manera. Y a partir de ahí me llevé una máquina de escribir que tenía mi padre en la parte de abajo de la casa, a un altillo, que aparece la foto por ahí, aparece una foto de una ventana ahí en la casa de Marcelino Sosa, que también aparece, y bueno, y ahí empecé a volverme más ritualista y a escribir más como con un método fijo, a leer mucho más, a conocer más autores y a tomármelo un poco más en serio. Me llevó unos cuantos años entre ese momento y que se publicó el primer libro, pero no aflojé. Creo que mientras hacía otras cosas, trabajaba de obrero textil en un primer momento, después en otra fábrica que cortábamos tapizados para autos en una casa de repuestos. Seguí haciendo un trabajo normal, había hecho un año de IPA en ese momento, hice un año de IPA y lo dejé. Hice también algunas materias en Facultad de Humanidades y bueno, seguí escribiendo hasta que empezaron a salir los libros allá cuando tenía 28, hace unos 12 años. Sí, además, nosotros porque en el público tenemos el gusto de estar con otro escritor que estuvo en el ciclo, con Álvaro Ojeda. No sé si Álvaro te conoció en el mismo momento, pero yo te conocí en la época en que se fundó la Casa de los Escritores del Uruguay y eras muy jovencito, tenías así unos 25, 26 años. Y lo decíamos en broma, pero tuvimos visión, ¿eh? Tuvimos visión. O sea, hay que matarlo de chiquito, ¿eh? Porque es un peligro. Porque, de verdad, él todavía creo que estaba así en ese ritmo de escritura muy en serio y de tomárselo como un trabajo de verdad, que hay que trabajarlo, ¿no? Aunque no viene por una inspiración divina. Pero todavía tenía como poca confianza cuando todos los demás veíamos que estaba escribiendo muy bien. Y fue muy gracioso para todos ver cómo efectivamente, prácticamente todas sus obras fueron premiadas. O sea, si no es ahí, le pegas en el palo. Realmente, tanto en poesía como en narrativa, después en literatura infantil, porque no empezó con la literatura infantil. Y bueno, y ese éxito no es de casualidad, ¿no? Hay un trabajo y una calidad literaria enorme que, por suerte, además, en mi caso, que me interesa tanto la literatura infantil, es muy lindo que un muy buen escritor se dedique con la misma seriedad también al trabajo con los niños, ¿no? Y hablando de eso, ¿te cambió en algo cuando te pusiste a escribir para niños? ¿Tus procesos creativos cómo son en un caso o en otro? Cuando estás con la poesía, cuando estás con la narrativa, con los niños. Bueno, con la poesía me cuesta estar bastante más. Como que uno, o por lo menos yo, espero más que venga. La narrativa la voy a buscar más. Y la poesía espero que venga y no viene. Hace tiempo que no viene mucho. Pero sí me pasa que hay 2 mundos distintos
entre escribir literatura para niños y literatura para adultos, más allá de los adjetivos, ¿no? Porque lo que uno intenta hacer es un libro que puedan disfrutar tanto un niño como un adulto. Creo que ese es el... A veces uno sabe que está escribiendo otras cosas que no son para niños, sí, pero a la inversa no funciona o no debería funcionar. Y yo entré en una línea dentro de la narrativa para adultos bastante más sombría, como más con cierta pesadumbre. Entonces, cuando empecé a escribir para niños y pude liberarme de eso y activar otras cosas, más allá de la misma seriedad que decías vos, que le dedico a cualquiera de las dos y considero que están absolutamente a la misma altura, empecé a sentirme como un poco más liviano y a disfrutar mucho más. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en esa época que vos contabas, cuando nos conocimos con Álvaro, contigo, con el grupo de lo que terminó formando la Casa de los Escritores, que el otro día me acordaba incluso de Letras por Kilo y todo lo que tuvo que ver con la crisis del 2002 y lo que fue generándose a partir de ahí. Bueno, me olvidé, pero ya me voy a acordar. Igual, Lo tenemos a Álvaro, que se acuerda de todo. Si siguiera teniendo 20 y pico, estas cosas no pasaban, pero... No, Era más sombrío, decías, cuando vos empezabas con... Sí, ahí está, bien, gracias. No, tenía una serie de cuentos que me acuerdo que le había mostrado a Pablo Silva, que eran cuentos del absurdo, ¿no? Y a Pablo Silva le habían gustado mucho. Y yo en un momento hice un quiebre y empecé a escribir otra cosa, más, si se quiere, entre comillas, no por calidad, me refiero a mundo de alguna manera, para el lado de Onetti, ¿no? O por lo menos con una influencia más clara para ese lado. Lo que me acuerdo que le había molestado un poco a Pablo, me había dicho, como diciendo, ¿por qué te fuiste para ese lado? Yo me fui para ese lado y seguí y dejé eso, que eran cuentos del absurdo y tenían humor, no eran... Sí, explotaba también el humor. No sé si ahí tuvo que ver, me acuerdo que Cortázar hablaba en un momento de lo mal que se miraba en el Río de la Plata el humor, ¿no? Que de alguna manera se lo miraba como que no era serio, como está lo serio, lógicamente, y después está el humor. Y bueno, la literatura infantil me devolvió la posibilidad de volver a tomar lo del humor. Una de las cosas que me he dado cuenta en el diario ínfimo de Nicolás, por ejemplo, y en una novela que tengo inédita ahora también para niños, es que trabajo mucho el tema del humor, de lo absurdo, de lo disparatado, y sí había hecho un quiebre en ese caso con la literatura de adultos, que podría no haberlo hecho y haberlo incorporado, pero bueno, de alguna manera veo que se fue dando por ahí y no sé si necesariamente porque lo pensé, sino porque fueron corriendo esos dos caminos. Así que, por un lado, yo quiero seguir escribiendo literatura en general, pero cada vez me tira un poco más la otra porque me siento menos agobiado a la hora de escribirla, pero bueno, capaz que la otra hay que sufrir ese agobio porque también atrás de eso hay... Y bueno, que tiene más respuesta, ¿no? Si uno se las ingenia, sufre con las dos cosas. Yo, por ejemplo, agarro y con todo, soy como parejita. En eso tiene más respuesta y no me refiero a lo comercial necesariamente, que también a veces tiene un poco más, sino la devolución de los chiquilines, el ir a los colegios y ver el ida y vuelta con los chiquilines, son mucho más francos, son mucho más... A veces uno... con los adultos es más difícil de encontrar devoluciones o ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero pasó siempre. Me acuerdo que contaba, una vez le habían preguntado al hebrero para qué servía escribir. No me acuerdo si había sido Poler y quién, pero después de haber dado algunas vueltas, él le había dicho que servía para hacer amigos en el fondo, porque bueno, a la larga iba apareciendo gente que de alguna manera se vinculaba a uno a través de un libro y bueno, eso también es muy válido. Sí, que además de que es verdad, por supuesto, lo que decís, no hay duda que la espontaneidad que pueda tener un niño, por su frescura y por su inconsciencia y por una cantidad de cosas, ¿no? Es distinta. Pero también es cierto que, por suerte, a los niños les hemos dado muchos espacios, desde hace unas décadas para acá, para tener ese tipo de encuentros. Mi generación, por ejemplo, no tuvo ese tipo de espacios siendo niño, nosotros teníamos. Claro. Y a los adultos les hemos dado pocos espacios para eso. No digo que van a comportarse de la misma forma, pero que quizá también forma parte de esto y que por eso con Celia estamos tan contentas con este ciclo, que nos permite tener charlas más allá de la puntualidad de la salida de un libro, que por un lado, te centra solo en una obra y que además en
en la vorágine editorial a veces se confunde un poco la novedad con la novelería, ¿no? Y entonces no necesariamente es más importante hablar de la última obra, sino de las cosas significativas en todo un proceso. Claro. Y creo que entonces ciclos como este dan esa posibilidad de también darnos a los adultos la posibilidad de charlar y de preguntar con un ser humano, ¿no? Porque seguramente muchos de los que se acercan acá ya están vinculados de alguna forma a la literatura, pero puede ocurrir que no, y puede ocurrir que le pase como a los niños, que también es una sorpresa ver que un escritor es una persona que hace mandados y que paga la UTE y que va a trabajar y que tiene hijos y que dentro de todo ese tiempo organizado y social, etcétera, se hace un lugar extraño para dedicarse a esto. Entonces, contanos un poquito cuándo vos entonces te sentiste, el otro día lo hablamos mucho con Claudia, eso, cuando uno se siente conforme diciendo soy escritor y se siente tranquilo diciéndolo. Tengo que volver el año que viene, o no sé, tendría que volver en el futuro. No, a mí me sigue costando decir soy escritor. Hay pocos momentos en los que diga soy escritor. Creo que eso es un tema que tiene uno con uno mismo y que capaz que tiene que ver con el vivir de determinada cosa, y entonces cuando un panadero dice que es panadero, bueno, no sé si necesariamente vive de eso, es que, no sé, estoy pensando, no sé, por lo general uno no vive de la literatura y entonces capaz que en el fondo radica ahí, que si uno viviera exclusivamente de la literatura podría decir que es escritor, pero tampoco sé si tiene que ver con eso, porque uno es actor aunque no esté teniendo una obra en cartel o... No sé, sé que... No, es más difícil sin duda en una profesión donde la acreditación no te la dan, ¿no? Con un cartelito, ¿no? Terminaste y sos médico, bueno, sí. ¿no? Terminaste y sos maestro. Pero en ese Después caso te tenés que actualizar, obviamente, pero alguien te acredita y vos sentís que llegaste a un lugar donde ya no estás solamente probando. Sí, pero yo creo que ahí el tema de la validación tiene que ver con uno también, porque yo en mi caso en particular sí he tenido reseñas y, o sea, por ahí he escuchado que se me trata como un escritor. Entonces, acá estamos convencidos de que sos escritor. Si nos engañaste, entonces ahí el problema creo que tiene más que ver conmigo. Si esto fuera más reclinable, capaz que yo podría, no sé, andás a ver, pero... ¿Y como lector ¿dónde encontrás así referencias, momentos, y yendo para atrás, no te digo sí, claro, actuales? No, bueno, eso sí, en la infancia, yo me acuerdo que lo primero que leí, lógicamente, fueron historietas durante muchos años, que cambiaba en un kiosquito de canje que había a 2 cuadras de casa. Y bueno, me gustaba mucho ir a buscar y cambiar las historietas, dejar las que ya había visto, llevarme otras que eran, en muchos casos, las de Disney, pero también Patorucito, toda esa serie de Condorito. Y en un momento un poco más grande empecé a acceder a libros que yo creo que tuvo que ver con que mi padre siempre fue lector e íbamos los domingos a Tristán Narvaja, entonces él llevaba todas sus novelas, por lo general de Agatha Christie o de thrillers, de suspenso y cosas así, y mi hermana y yo empezamos a llevar algunas de las cosas que teníamos. Primero cambiábamos por revistas también, ahora que pienso, sí, Pisape, revistas que venían de España, y después empecé a llevarme libros, y fue ahí, las primeras fueron unas novelitas de terror, como las que había de Marcial Lafuente Estefanía de vaqueros, o otras incluso románticas. Me llevé unas de terror, me acuerdo que la primera que leí, o una de las primeras que leí, era muy escabrosa y me dio bastante miedo estar leyendo eso. Yo debía tener 11, 12 años y era un asesinato brutal, había niños, una cosa que yo dije, ¿qué estoy leyendo? Creo que no la seguí porque me dio un poco de miedo. Y a partir de ahí, en el mismo local, empecé a ver, bueno, a Poe, por ejemplo. Me acuerdo de haberme llevado un libro de Poe traducido por Cortázar, con un prólogo precioso de Cortázar que no estaba, que vi con los años, pero que en ese momento se lo habían arrancado. No tenía idea quién era Cortázar, lógicamente, pero después, cuando fui creciendo, tuvo que ver también, supongo, con... Bueno, en la escuela tuve un momento también que nunca me olvidé, que una maestra o alguien que fue a la escuela, yo creo que fue alguien que por ahí era algún promotor de lectura de alguna editorial,
leyó un fragmento de un libro que en ese entonces era muy conocido, no lo leí ahora de grande, Ami, el niño de las estrellas, me acuerdo de un chileno, creo, ¿no? Y que, no sé si porque el personaje era un extraterrestre de niño con un niño, no sé, pero a mí, en ese momento en el que lo estaba leyendo, algo me generó. Fue como que me di cuenta que la lectura tenía una fuerza, tenía un poder que hasta entonces no había descubierto. Y bueno, después, la entrada al liceo, la literatura en el liceo, tuve muy buenos docentes de literatura en el liceo, que también creo que eso es muy, muy importante, sí, por eso que no es común. Y bueno, y seguir ese camino que un libro iba llevando al otro. ¿Y actualmente qué cosas te tiran más para leer? Bueno, tengo... ¿Autores, géneros? Sí, tengo determinados autores a los que sigo porque me gusta lo que escriben, y entonces si veo algún libro de ellos, por lo general lo trato, no fanatismos, así como que me muero por esperar que salga el último libro de determinado autor. Estuve durante muchísimos años sin leer a los autores norteamericanos porque tenía un problema con los Estados Unidos, y entonces me perdí un montón de cosas hasta que me encontré con un grupo de escritores más veteranos, como Álvaro Ojeda, que está por acá, y otros que defendían muchísimo a esos autores, y empecé a ver que, bueno, que eran muy buenos, desde Carver hasta Cheever y el otro, el de los Salinger, y yo qué sé, por lo menos los de lengua inglesa también. Tenía un problema con las traducciones, más bien. Me molestaba mucho leer libros donde se hablaba de una manera que era muy lejana a la manera a la que me gustaba leer. Entonces leí muchos rioplatenses durante mucho tiempo. Bueno, a Art, Haroldo Conti, lo fui conociendo, y bueno, a Cortázar cuando era más chico también lo leí mucho, yo creo que todo prácticamente. A Borges también, entonces se fueron generando ahí determinadas coordenadas entre los distintos autores. Hoy en día tengo algunos autores que me gustan, otros los descubro, cada tanto termino leyendo libros de divulgación científica porque también me llaman un poco la atención, que antes no me pasaba, y que últimamente algunos me han seducido, o libros que hablan un poco del lugar en el que estamos en el mundo como seres humanos, música, ¿no? Todo eso tiene que ver también con el ambiente que vos te vas generando, o para escribir o para disfrutar, simplemente. Sí, el cine me cuesta un poco hacerme un rato en casa. Si tengo rato lo uso para otras cosas, y ir al cine también. Durante mucho tiempo fui mucho a Cinemateca, durante muchos años, los años de formación, diríamos. Fui mucho tiempo y disfruté muchísimo viendo. Yo creo que eso sí me ayudó muchísimo a expandir mucho la cabeza. ¿Elegiste música para acá también? Sí. Para la entrada y salida. Bueno, la música también siempre me gustó mucho. De hecho, me hubiera gustado mucho más ser músico que ser escritor, yo creo. No sé si me hubiera gustado más, pero creo que si pudiera hacer algo, además, me hubiera gustado aprenderlo de más chico en realidad. Recuerdo que mi madre quería que fuera a la escuela de música, la escuela infantil de iniciación musical, y yo no quise ir. Y después me arrepentí siempre porque me hubiera gustado aprender desde chico solfeo y haber tenido un vínculo con el instrumento desde bien temprano. No quiere decir que no lo pueda hacer ahora, de hecho tengo instrumentos, me gustan, toco de oído, pero creo que hubiera tenido una base y que hubiera seguido mucho más explotando esa línea. Aunque salvando grandes diferencias, igual la poesía, y en particular la que te gusta, está muy vinculada a la música y a la sonoridad en particular, ¿no? Sí. A mí siempre me había llamado mucho la atención tu pasión por las estructuras clásicas, ¿no? Y cuando, como te digo, te conocimos tan jovencito, era todavía más extraño aún esa inclinación. Claro. ¿Nos podés contar algo de eso? Porque el otro día, hablando con Claudia también de poesía, estuvimos hablando mucho de los juicios y prejuicios que hay sobre la buena, la mala poesía, que se lee, que no se lee. Y vos ahí sos como un outsider con eso. Entonces, a ver. Sí, mira, uno de los primeros poetas que conocí, no lo conocía personalmente, le mandé unos poemas, y entre los poemas había varios sonetos. Claro, después con el tiempo vi que era un poeta que escribía absolutamente despojado de las formas tradicionales y con una poesía mucho más vinculada a lo coloquial. Pero me acuerdo que me dijo, algunas tienen un poco de olor a naftalina.
que para mí yo me lo tomé igual, en el momento no me gustó mucho, pero no le guardo rencores. Pero además te Y pusiste sacarle el olor a naftalina, pero no dejar claro, la estructura. claro, lo que pasa es que ese es el tema. Uno cree que el soneto, por ejemplo, es algo anquilosado, perimido, pero no es el soneto, sino la manera con la que las palabras con las que se lo rellena, ¿no? Evidentemente, si uno lee cualquier cosa que lea que tiene 150, 200 años, lo va a sentir como menos cercano, pero hay sonetistas actualmente y hay muchos muy buenos y la manera en la que se expresan es sumamente válida y el soneto es sumamente válido. A mí me pasaba con la gente joven, sí que de mi generación, ¿no? En ese entonces que me sentía un poco marciano porque de alguna manera intentaba obedecer o seguía una línea que tenía que ver con lo clásico. Me acuerdo mucho de haber hablado en aquel entonces con Jorge Mereta y que defendía mucho esa postura de primero querer conocer para hacer algo nuevo, ¿no? Que es algo que siempre quieren hacer los jóvenes. Dicen, voy a hacer algo nuevo, rarísimo, y se ponen a hacer, en algunos casos, cosas que ni son nuevas, ni son rarísimas y que no conocen lo anterior. Como que yo consideraba que había que conocer todo lo que había antes para, de alguna manera, querer hacer algo nuevo si uno quería. A mí nunca me interesó hacer algo nuevo, me interesó hacer algo que tuviera cierto grado de autenticidad, pero no que fuera nuevo, no inventar. Te voy a preguntar algo que es absolutamente simple y reiterativo, que los niños preguntan siempre y yo siento necesidad de preguntar. ¿Viste cuando te dicen, ¿y en qué te inspiras? Y bueno, y ahí uno tiene que hacer todo como un clic porque no siempre está tan claro. Pero vos decís que con la poesía llega o no llega, pero la narrativa la buscas. ¿Cómo es esa rutina tuya? ¿Cómo, si es que la tenés? ¿Cómo y por qué te acercás a esos temas, a esos personajes? ¿Por dónde le entrás a las historias? ¿Por la historia? ¿Por los personajes? ¿Por algún hecho que te conmueve? ¿Por dónde entras? Sabes que la parte que tiene que ver con el proceso creativo es la que menos clara tengo yo. Por eso te lo Capaz que pregunto, para que por eso, surjas un poco acá, porque por para la eso falta estamos. de análisis de pronto. Y entonces es de la que menos puedo hablar porque es la que menos conozco. Igual algo voy a poder decir, pero sé que hay un montón de cosas que se van dando a nivel inconsciente que no me las planteo. Son como distintas, no sé, si me pongo a pensar en, por ejemplo, Oso de Trapo y cómo fue la génesis de esa novela, me acuerdo de cosas que tenían que ver con la realidad que me dispararon una ficción a partir de qué podría haber pasado si esto se hubiera dado de alguna manera o cómo podría transformarse esta situación en particular si uno la estuviera mirando desde otro lugar. Después, me acuerdo que cuando iba a Facultad de Humanidades, que cursé algunas materias, nos juntábamos con unos compañeros y sacábamos una revistita en facultad y en un momento nos juntamos en una especie de taller y pusimos música. Mirá, lo que decías hoy, solo música y a partir de la música intentábamos escribir algo. Yo en ese momento escribí una historia que tenía que ver con un niño y su abuelo, que era un tipo bastante bravo y a su vez vivían en un caserón. Yo perdí ese texto, pero me había gustado la atmósfera que se había generado ahí y esos personajes, cómo funcionaban. Y bueno, lo que hice fue evocar eso y otra de las historias de Oso de Trapo es una historia de un niño enfermo con su hermana y sus abuelos en un caserón muy grande que fui desarrollando a partir de ahí. Por lo general son chispazos, una imagen. Yo he trabajado mucho a partir de una imagen determinada que se me aparece, en una imagen necesariamente que estoy viendo, sino que veo con el otro ojo. Y a partir de ahí tironear y ver qué cosas son las que se pueden ir soltando de ahí. En muchos casos me olvido, hay varios cuentos que he escrito, cuentos del silencio de los pájaros, que no me acuerdo de qué vino primero y qué vino después. Como si uno cuando lo escribiera estuviera en una especie de trance que después que lo terminas, bueno, ahora no sabes cómo lo hiciste. O no lo vas a poder contar cuando te lo pregunte Malí. Pero en el caso de la poesía muchas veces vienen fragmentos, ¿no? Algún pedacito, alguna frase que a uno le gusta y que le queda dando vueltas y ahí sí se sienta y dice, pero no tengo un mecanismo particular. Sí, a veces lo que hago es jugar con el lenguaje y
en algunos casos de poesía para niños, empezar a pensar por ejemplo, cuando escribí El pequeño vecino del señor Trecho, que son versos de 10 versos con rima consonante, 2 cuartetos con rima ABBA, ABBA y después un pareado, digo ABBA, CDDC y un pareado al final. Cuando lo vemos en fotos lo vemos además gigante. Sí, ese salió en México el año pasado y hicieron un libro grande. Esa es una historia que está contada en verso, un poco como son Los Dorados Diminutos también, pero en el caso de Los Dorados Diminutos era un diálogo con otro libro, entonces la temática estaba impulsada hacia un lugar. En el caso del pequeño vecino del señor Trecho, no. Pero lo que hice fue que tenía un niño a quien se le moría el vecino, empecé a escribirlo y después la misma métrica me fue llevando a la historia. No fue que yo pensé la historia y dije, bueno, ahora tengo que transcribir esta historia al verso. El mismo verso es el que va haciendo que se vayan apareciendo determinados elementos que van constituyendo la historia y que a su vez van rimando en consonante. Eso, por ejemplo, de los procesos creativos, y por qué la pregunta, cuando yo te decía, por un lado es algo obvio y es reiterado, porque los chiquilines, viste, que lo preguntan siempre, y uno se ve en figurillas porque, por supuesto que no tenés un manual de cómo voy a escribir. Y muchas veces, ni siquiera a veces la reflexión posterior de qué pasó. Pero bueno, te obligan a preguntarte porque te lo preguntan. Y como digo, mentirle a un niño todavía peor, pero no por una cuestión ética, sino porque lo reclaman enseguida. Y de cualquier manera creo que también es una pregunta interesante para nosotros mismos, para entender un poco qué nos pasa, para que otros que quizás estén empezando a escribir también puedan encontrar cierta sintonía o ciertas diferencias con eso, y para que nos contemos entre nosotros sobre cosas que todavía quizá no sabemos demasiado. A mí me resulta sumamente interesante en la parte de niños, por ejemplo, ya hace muchísimos años, ¿no? Pero que se haya escrito la gramática de la fantasía, ¿no? Que más allá de los años y más allá de cantidad de cosas que una vez que se usan como si fuera un recetario de cocina son una tontería, pero que un escritor se haya puesto a pensar no en cómo debe ser, sino qué me ocurrió a mí cuando hice todo esto, me parece que es algo que nos hace bien a todos, ¿no? Sí, sin duda. Lo que pasa es que no todos somos Gianni Rodari. No, pero viste que vos, por ejemplo, empezaste diciendo que no sabías y nos empezaste a contar algo sí, sobre van saliendo. Os del Trapo y nos empezaste a contar algo sobre la narrativa y esa cosa más oscura que vos también explicaste. Y sin embargo eso coincide exactamente con lo que nos contaste de tus 10 años, ¿no? Cuando había una realidad que querías cambiar y que había algo embromado ahí. Sí. Que había que modificar. No es tan distinto el mecanismo, quiero decir, en ese caso. Por lo menos. No. Es verdad. ¿Y cómo ha sido la experiencia, por ejemplo, vos trabajaste bastante en el caso de la literatura infantil, que esa es otra cosa que lamentablemente es de la infantil. Ojalá los adultos nos siguieran editando libros ilustrados, ¿no? Porque nos los merecemos y son obras de arte. Pero bueno, todos sabemos que eso no es una cuestión de valoración, sino de economía. A nosotros nos pueden vender libros igual aunque no tengan ilustraciones. Pero es muy particular también trabajar con un ilustrador. Sí, claro. ¿Cómo ha sido esa relación con los ilustradores que has trabajado? Se da bastante, sabés que están llegando muchos libros, sobre todo impresos en China, pero digo de editoriales españolas, que llegan libros ilustrados para adultos, pero claro, era lo que vos decías, no tienen manera de invertir. Nosotros cuando hicimos con Matías Acosta Los Dorados Diminutos, que es tapadura y todo ilustrado adentro, lo pusieron en un montón de librerías con los libros para niños, porque dijeron, esto tiene que ser para niños. Y no es para niños. En absoluto, incluso yo en algunas librerías le dije, no, sacalo de ahí porque hay cosas que no son. Eso es lo que sí a veces pasa cruzado, ¿no? Uno puede tener un libro para niños en la parte de adultos y no pasa nada, pero cuando lo tenés al revés puede alguien acordarse del autor incluso. Sí, a mí me ha gustado mucho ese trabajo porque en definitiva el trabajo del escritor, si se quiere, es un trabajo solitario. Siempre, o casi siempre. Yo ya había hecho algunas experiencias de un libro de poesía con Francisco Tomsich, Sonetos a dos, con un ida y vuelta. Intentamos con unos amigos de la misma generación escribir una novela entre todos y fue un gran Frankenstein. Fue imposible, era un capítulo cada uno y dijimos, sigamos siendo amigos y cada uno escribiendo lo que escribe. Sin necesidad de romper la mitad de la literatura a la vez. Pero sí, para mí ha sido
muy interesante desde el lugar de que otro reinterprete, porque jamás se me ocurrió, no sé cómo lo hacen los otros, pero decir, ay, no, mirá cómo hiciste este personaje, yo me lo había imaginado mucho más alto y que tenía el pelo mucho más rubio. No, mis personajes no tienen, salvo que diga, bueno, que alguien tiene un pantalón blanco porque tiene que ser un pantalón blanco, porque a la historia le importa eso. Después me encanta ver qué es lo que hacen los otros y cuando vienen me muestran cómo está el trabajo terminado. Por lo general las editoriales igual están en el medio tratando de que no haya mucho contacto para que no estén justamente complicando el trabajo de uno frente al otro, pero yo lo he disfrutado muchísimo, me he hecho varios amigos a partir del trabajo y del trabajo conjunto y creo que es muy interesante eso, ver el enfoque que le da el otro y ver que se termina siendo un libro que es de autoría en muchos casos, ¿no? No cuando es una novela que tiene alguna ilustración adentro, sino cuando es un libro ilustrado, es una autoría compartida. Entonces, me parece que es... Bueno, en el caso de Figuricho, cuando trabajaste con Sebastián Santana, incluso crearon especialmente un personaje que unificaba los dos nombres Claro, para sí. unir la historia. Sí. Sí, el investigador, jugábamos con mantener el juego de los animales mezclados, los nombres mezclados y este investigador que de alguna manera era un poco de uno y un poco del otro. Y preguntándote sobre esas cosas incómodas, porque uno no piensa tanto en eso, pero de cualquier manera, yo te la voy a preguntar igual, en bromate. Si ves el proceso tuyo, de tu obra, de crecimientos o cambios, ¿en qué cosas crees que has ido cambiando? Bueno, desde que arranqué hasta ahora lo que hice fue incorporar la literatura para niños, que en un primer momento no estaba. En esa literatura para niños me fui sintiendo cada vez más cómodo también. Siento que el primero o el segundo libro son libros como menos flexibles, como que después voy entrando en un mundo en el que me siento un poco más cómodo y entonces me puedo mover un poco más a mi antojo. En el caso de los libros para adultos, no, quizás sí, casi en ninguna parte tenga una prosa diferente, una prosa menos poética y más concisa, pero creo que eso lo hice a propósito porque de alguna manera el narrador y la historia me lo pedían. No podía estar escribiendo con una prosa florida la historia que se estaba contando. Entonces ahí siento que pensé, además me fui volviendo a medida que pasaba el tiempo mucho más exquisito en la prosa, en intentar que la prosa estuviera muy pulida y entonces eso también creo que es un trabajo que lleva tiempo, que uno va aprendiendo a medida que camina. Me acuerdo que alguien me dijo alguna vez que era corrector de un espacio que tenía Tomás de Matos en una revista y que cuando venían los textos de Tomás de Matos, así como venían, lo leían y seguía, ¿no? No había nada para hacer. No sé si Tomás de Matos lo escribía de primera así o si trabajaba mucho para que quedara impecable, pero cuando lo sacaba estaba impecable. Entonces eso es también un poco algo que uno va aprendiendo y a lo que le va dando más importancia, por lo menos en mi caso. O también el trabajo fundamental para mí, que he tenido la suerte de trabajar con correctores de estilo, con editores de texto, no con el editor como lo entendemos, como el dueño de la editorial, sino alguien que viene y trabaja contigo el texto. Bueno, de hecho trabajamos juntos en más de un libro y que está para mejorar el libro y que está también la necesidad de uno de salir del ego y mirar las cosas objetivamente y darse cuenta que hay cosas que si el otro te está mostrando algo que vos te das cuenta que lo podés cambiar, es mucho mejor cambiarlo, recortarlo. A mí me pasó con Casa en Ninguna Parte que tenía 25 páginas previas al final que eran diferentes. Y hablando con Julio Ortiz de Criatura, cuando yo al final estaba trancado, cuando me destranqué, terminé, le dije al fin, terminé, qué bueno. Y ella lo leyó y me dijo, sí, pero viste que este personaje sale de la nada, en realidad es un recurso de cualquier manera literario, pero yo dije, sí, es verdad. Y entonces eliminé y volví a escribir con otros personajes que ya estaban ahí el final o fui a dar al final. Entonces creo que esas cosas también... Creo que compartir eso también es importante porque, ya sea, como te digo, cada escritor tendrá después sus maneras, sus diferencias, pero
sobre todo los que quieren acercarse a la escritura y empezar a escribir, es muy importante tener claro eso, el gran trabajo de reescritura que implica cualquier texto, de reescritura porque estamos hablando de eso, les pasa a los ilustradores que también las personas creen que de tan talentosos que son, hacen así, y ahí salió la gran ilustración, y tienen la casa llena de borradores y de cambios y de trabajo, ¿no? Con cualquier oficio del mundo, ¿no? El trabajo existe, pero no siempre es tan visible en el caso de los escritores como lo puede ser, no sé, en el caso del teatro o de la música, donde todos sabemos que el actor necesita ensayar, que necesita prepararse, que llevan tiempo constante y sonante de trabajo previo. No siempre es tan claro en el tema de los escritores. Claro. Y a mí me parece fundamental eso, ¿no? No, y además los editores de texto, los que van más allá del corrector ortotipográfico, los que se meten con esta parte no, o acá esto, o este personaje, o la estructura, con más cosas, por lo general acá no se dan, no se da que las editoriales los tengan porque es más caro tener a alguien que trabaja eso. En definitiva, alguien que solo corrige burro con B corta y le pone la B larga es más sencillo y más económico. Entonces, por ahí no va a haber erratas de ese tipo, pero capaz que hay cosas de estructura que podrían estar mejor o haber terminado antes la historia, haberla empezado después. No sé, todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas no se dan y en realidad ellos están para proteger, justamente para que el escritor no se vea al desnudo, ¿no? Entonces me parece que... Claro, además porque hay, en forma consciente o inconsciente, cada escritor eso lo vivirá de forma distinta, pero todo el proceso es una serie de decisiones, una atrás de otra, ¿no? Desde la construcción de un personaje, desde el punto de vista, podés tener escritas 50 páginas y darte cuenta que algo falla y no saber qué es, simplemente sentís en tu oído que algo falla y quizás lo que te equivocaste es en eso, en el punto de vista, en los tiempos, en el orden, en la cronología, no sé. Pero de verdad hay un trabajo que es muy interesante. Yo recuerdo en un libro hoy que nombraste a los humoristas y cómo se los desmerece injustamente, en el libro póstumo, uno de Juseca, Nadie entiende nada, donde él en un texto muy cortito se burla creo que era el director de un diario o algo así, alguien que le pedía que prácticamente en 10 minutos le escribiera un texto. Vos que sabés escribir, redactame esto, ¿no? Vos que sabés escribir cuentos. Y él decía, si este hombre supiera que a mí cambiar una coma me lleva toda la noche, porque... Y estamos hablando de eso, de alguien que además escribía humor, que por suerte ahora, lo dije ya varias veces, pero la neurociencia nos está mostrando que el humor hace trabajar al cerebro como nada. Claro. Así que no solo nos divierte, nos mantiene más lúcidos. Por eso quizá podemos abordar tantas cosas desde el humor que no podemos abordarlas desde otro lado. Claro. Y es lo que vos dijiste, que para mí es una pregunta súper abierta, porque en realidad es algo que no tengo claro. Lo hablamos con varios escritores antes. Y es eso que vos decías de la indudable libertad que uno siente cuando conoce buena literatura infantil. Necesariamente si uno la escribe, solo de leerla. Siente que hay un territorio de libertad enorme y lo disfruta mucho. ¿Qué nos pasa entonces cuando escribimos para adultos? ¿Por qué perdemos esa sensación? Porque la libertad tendría que ser la misma. Las necesidades de los adultos, si serán complejas y amplias como para necesitar esa libertad, ¿qué nos pasa? No sé, en mi caso en particular creo que tiene que ver también con una trabita mía. No creo que le pase, no sé si le pasa a todo el mundo, ¿sí? No, es epidémico. Yo creo que más a nivel inconsciente que a nivel consciente. Yo publiqué mi primera novela, Oso de Trapo, ganó el premio municipal, le fue bien, tuvo prensa, después seguí como una línea similar al tiempo con El silencio de los pájaros, y bueno, iban por un camino determinado. Yo creo que a veces salir, hacer un quiebre con eso, inconscientemente lo digo, no digo que yo lo haya buscado, pero me parece que... nos pasa a todos y entonces algo está pasando. Lamentablemente estamos ya sobre la hora. Entonces, bueno, por un lado, antes de cerrar, no solo agradecerles otra vez, sino que recordarles que en agosto nos vamos a volver a encontrar, el martes 20 de agosto, con el escritor Rafael Courtoisí, que también va a ser un placer estar con él. Y
querés dejarnos alguna cosa que no te haya preguntado o algo de lo que hubieras querido hablar, tenés unos minutillos para poder decirlo. Me acuerdo que cuando era niño quería ser titiritero, así que la literatura infantil está antes, me parece, empezó antes, ¿no? Andamos mal. Bueno, y no hablamos del hijo, que eso fue una gran casualidad. No sé cómo hicimos para no hablar del hijo. Bueno, que Eso tuvo es que ver una- también con la literatura infantil, con esa cuestión. Es un lugar común. A la mayoría de los autores de literatura infantil empiezan escribiendo o contándole algo para los hijos, pero bueno, a mí me gustaba la idea de contarle a Genaro y después esas ideas me las fui llevando Que Genaro para... ya no está tan chiquito, pero es esa belleza que aparece en las fotos. Bueno, Horacio, te pido disculpas por cortar ahora, pero bueno, Por favor. tenemos que limitarnos a esto y te agradezco muchísimo que hayas venido y A vos. ojalá que estas charlas continúen para seguir explorando en cosas que a veces ni nosotros mismos tenemos tan claras, ¿no? Y es lindo tener la oportunidad de conversarlas. Así A que vos, bueno, Malí, un gustazo. muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por venir.